Secundaria primer grado. Geografía. La composición de la población. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Geografía en la Estrategia Aprende en Casa 3. Soy la maestra Brenda Lucrecia Trejo Morfín y en esta sesión nos acompañan las maestras Cayetana Brito López y Liliana Hernández Martínez. Gracias, maestra Brenda. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Igualmente, esperamos que estén tomando las medidas sanitarias necesarias para que sus familias puedan evitar contagios y así contribuir en la contención de la pandemia de COVID-19. Así que gracias a todos por usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia. Ahora sí, empecemos esta sesión. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas niñas y niños, jóvenes, adultas y adultos mayores hay en el mundo? El día de hoy hablaremos sobre estos y otros temas muy interesantes. También aprenderemos que hay regiones del mundo en donde hay más mujeres que hombres y países en donde la población ha empezado a envejecer. Y en consecuencia hay más adultos mayores que niños. Analizaremos las consecuencias que esto implica. Así es, aprenderemos a distinguir la composición de la población por géneros y grupos de edad a nivel mundial, con ayuda de las gráficas y pirámides de población. Queremos recordarles que es importante que anoten el título de esta sesión y los conceptos que van aprendiendo. Escriban sus dudas para que posteriormente se puedan aclarar con la ayuda de sus maestras o maestros de la asignatura. Para el desarrollo de esta sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, libro de texto de geografía, bolígrafos, colores y regla. ¿Listas? ¿Listos para comenzar? ¿Alguna vez se han encontrado en un sitio en donde hay una gran concentración de personas? Por ejemplo, un mercado, un concierto, un evento deportivo o incluso un festival escolar. Es difícil contar a tantas personas, ¿cierto? Ahora, imaginen la cantidad de personas que viven en un municipio, un estado, en nuestro país, en el continente o a nivel mundial. Reflexionen, ¿cuántas personas creen que haya en todo el mundo? Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el mundo somos aproximadamente 7.700 millones de personas. Y todo indica que para el año 2025 seremos 8.500 millones de personas. Solo en lo que va del siglo XXI han nacido 1.000 millones de personas. ¿Se lo imaginan? Eso es muchísima gente. Ahora, piensen que todas esas personas requieren diferentes satisfactores para vivir. Alimentos, agua, ropa, útiles escolares, transporte público, escuelas, entre muchas otras cosas. Dichas necesidades difieren según las características de la composición de la población. Es decir, si hablamos de hombres, mujeres, jóvenes o adultos mayores, por ello, el día de hoy analizaremos la composición de la población. ¿Qué les parece si comenzamos definiendo qué es la composición de la población? De acuerdo. La composición de la población se refiere a la estructura de la población por grupos de edad y género. Veamos algunos ejemplos con mayor detalle. ¡Claro! En pantalla podemos observar la composición de la población a nivel mundial por edad y género. De esta manera logramos saber cuántas mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, adultas, adultos, adultas y adultos mayores somos en el mundo.
observen detenidamente la pirámide poblacional y verifiquen que actualmente hay más población de niñas, niños y jóvenes en el mundo entre 5 y 30 años de edad. Además, se identifica que las personas mayores de 90 años son pocas a nivel mundial. Sin embargo, esto varía de una región a otra o de un país a otro. Observen dos ejemplos de la composición de la población entre dos continentes diferentes. Uno es Europa y el otro es África. Se distingue que en el viejo continente hay mayor proporción de la población adulta y adulta mayor, mientras que en África los jóvenes son más numerosos. Lo anterior se debe a la diferencia de contextos culturales, sociales y políticos entre ambos continentes, ya que cada uno de sus países presenta políticas demográficas distintas, así como distintos criterios de planificación familiar. Así es, las decisiones de cada estado respecto a su población pueden estar orientadas a fomentar el crecimiento natural de la población o bien a inhibirlo. Por ejemplo, en algunos países europeos cuya población ha envejecido, los gobiernos otorgan subsidios o apoyos económicos a las familias para fomentar el crecimiento natural de la población. Sin embargo, en los países más poblados del mundo, como China o India, la población joven predomina y los gobiernos aplican políticas demográficas que inhiben el crecimiento natural de la población. Dichas políticas demográficas se establecen con base en los datos que brindan los censos poblacionales, a partir de los cuales se realizan las pirámides de población. Las pirámides de población nos facilitan la lectura e interpretación de datos estadísticos sobre la población. Se construyen a partir de dos conjuntos de gráficas de barras. Por un lado, se indica la cantidad de mujeres y por otro, la cantidad de hombres. Los grupos de edad se estructuran en rangos de 5 en 5 años de edad, lo que muestra la cantidad de niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que hay en un país o un territorio determinado. Asimismo, las pirámides de población muestran la evolución o cambios de su estructura a través del tiempo. En las siguientes gráficas se muestra la evolución de la composición de la población por grupos de edad y género. En México, desde 1980 hasta 2017, con una proyección hacia 2050. Observen que la tendencia de nuestro país es hacia el envejecimiento de la población. Sin embargo, las barras de natalidad y niñez aún son muy altas. Las gráficas de población se pueden clasificar en progresivas, estacionarias, regresivas o desequilibradas según su forma y estructura etaria. ¿Qué les parece si analizamos la composición de la población de algunos países para poder identificar el tipo de gráfica del que se trata? Excelente idea, Brenda. Comencemos con la siguiente gráfica. Se trata de una gráfica progresiva que corresponde a un país africano, Angola, en el año 2017. Esta gráfica indica un alto número de nacimientos y escasa población de adultos mayores. Este comportamiento es característico de varios países de África y algunos de América Central, los cuales presentan altos ritmos de crecimiento natural de su población. Estos datos ayudan a identificar las necesidades básicas de estas naciones, como atender a las niñas y niños en las escuelas, ofrecer servicios hospitalarios o de vivienda, entre otros. Ahora veamos el caso de Uruguay, un país de América del Sur. Este país presenta una pirámide poblacional estacionaria, ya que nos indica un moderado número de nacimientos y defunciones. Estas pirámides son distintivas de varios países de América y Asia que cuentan con un crecimiento moderado de su población.
En este caso, los datos nos ayudan a identificar las necesidades básicas y a resolver problemas demográficos, como los relacionados con el empleo, la urbanización y la distribución de la población. Esta información también es útil para tomar medidas preventivas. Por ejemplo, en el sector salud, ya que el envejecimiento de la población requiere de hospitales y otros servicios médicos. Por su parte, existen naciones como Canadá, en donde apreciamos una gráfica regresiva, la cual señala un bajo número de nacimientos y defunciones. De hecho, cada vez se registran menos nacimientos y un aumento en la esperanza de vida de las personas. Estas características son propias de los países desarrollados de Europa, como Francia y Alemania, pero también se observa en Canadá y Japón. Cabe agregar que estos países tienen un ritmo de crecimiento bajo e incluso negativo, de modo que los planes de los gobiernos se orientan en atender las necesidades de los adultos mayores y los sistemas de pensiones. Por otro lado, tenemos naciones como Kuwait, un país petrolero del Medio Oriente, cuya pirámide de edades es desequilibrada, ya que indica una mayor presencia de hombres o de mujeres en algún segmento o en toda la pirámide de edades. Cuando la cantidad de hombres es mayor, se puede pensar en que es un país que recibe migraciones constantes. Cuando la cantidad de mujeres es mayor, puede indicar la muerte de varones a causa de guerras o un fuerte movimiento migratorio. En nuestro país, algunos municipios de San Luis Potosí, Zacatecas o Michoacán presentan este fenómeno. Los hombres han migrado a Estados Unidos de América y los poblados están conformados en su mayoría por mujeres, ancianos e infantes. Ahora sabemos que cada nación tiene sus particularidades demográficas y que éstas enfrentan distintos grados de complejidad. Nuestro propósito no es establecer qué es lo mejor para un país respecto a su composición poblacional. Tener más niños, más jóvenes o adultos depende principalmente de la capacidad económica, política y social de cada nación para afrontar los retos que surjan. Muy bien dicho, maestra, pero ahora, para profundizar más el tema de la composición de la población, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Realicen apuntes de lo que consideren más importante. En el tiempo que llevo en el centro histórico de la Ciudad de México, he visto a varios turistas de edad avanzada. Lali. Hola, Edmundo. Hola. Me llamó la atención lo que acabas de decir. ¿Recuerdas la nota que leímos acerca del envejecimiento de la población europea? Cierto, sobre el incremento de ancianos en Europa. ¿Crees que eso también pasará en México? Sí, es un proceso mundial. Voy a mostrarte una cápsula. A escala mundial, el número de ancianos se incrementa paulatinamente. Este proceso se deriva de los cambios en la estructura de la población. En términos generales, tanto la natalidad como la mortalidad están disminuyendo y la esperanza de vida aumentando. Es decir, la población infantil y adolescente es cada vez menor y la adulta más longeva. Sin embargo, los países que reciben flujos migratorios retrasan su proceso de envejecimiento porque los migrantes son gente joven. El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que en el año 2017 existían 962 millones de personas con una edad de 60 años y más. Espera que para el año 2030 la cifra aumente a 1.400 millones, para 2050 a 2.100 millones y al finalizar el siglo a 3.100 millones. Europa es la región con mayor número de población anciana. En el año 2017, este representó 25% del total de sus habitantes. Con excepción de África, el resto del mundo alcanzará porcentajes mayores al 20%, incluido México, que para el año 2050 tendrá 25%.
El proceso de envejecimiento de la población representa una serie de retos para las sociedades del siglo XXI. Pues los países deben invertir mayores recursos económicos con el fin de atender las necesidades de dicho grupo social, el cual es vulnerable por las desigualdades, las enfermedades y algún tipo de discapacidad. Los adultos mayores necesitan de cuidados que por lo general recaen en sus familias. En ese sentido, los sistemas de ahorro y de pensiones deben contribuir tanto a su protección social como a evitar situaciones de pobreza. Asimismo, es indispensable ofrecerles atención médica especializada en los sistemas de salud gubernamentales. Además, requieren viviendas y transportes accesibles que les permitan tanto conservar su independencia como seguir siendo parte activa de la sociedad, la cual se enriquece con sus contribuciones. Por ejemplo, los ancianos realizan labores como voluntarios y cuidadores. En ciertos lugares son autoridades que median en la resolución de conflictos familiares, comunitarios o en situaciones de emergencia. Además, conservan y transmiten las tradiciones culturales de sus comunidades a las siguientes generaciones. Por lo tanto, es necesario construir sociedades incluyentes, dispuestas a aprovechar las oportunidades y conocimientos de su población anciana. El envejecimiento demográfico indica un cambio en la estructura de la población. Así es, en mayor o menor medida, todos los países están en ese proceso. Los invito a reflexionar sobre qué es la vejez y cómo queremos llegar a ella. Y cómo cuidar de nuestros ancianos y aprovechar tanto sus conocimientos como sus experiencias. ¿Cuáles son las necesidades de los ancianos que viven en su comunidad? Gracias, Lali. Hasta pronto, el mundo. Nos vemos en el camino. Como se aprecia en el video, el envejecimiento de la población es una tendencia mundial. El aumento de personas mayores es evidente en muchas partes del mundo, debido a la disminución en las tasas de natalidad y mortalidad. La esperanza de vida también juega un papel muy importante, ya que ha aumentado, es decir, la población adulta es más longeva. Esto quiere decir que las personas viven más años que antes. En el video también localizamos aquellos países que constantemente reciben población migrante y que por lo tanto retrasan el envejecimiento de su población, pues los migrantes son un sector joven de la población. Europa representa el lugar con mayor cantidad de población de la tercera edad y los demás continentes están siguiendo esta misma tendencia, a excepción de África, en donde la mayoría de la población es joven. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas de los países africanos propician que aumente la migración. Es muy importante considerar los desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos del envejecimiento de la población, pues hay que invertir más en los servicios de salud con la finalidad de atender las necesidades de dicho grupo social. Los sistemas de ahorro y pensiones deben contribuir al cuidado de este grupo para evitar situaciones de abandono y pobreza. Por otro lado, los servicios médicos deben ser especializados y se requiere de vivienda y transporte accesibles que permitan a esta población seguir participando de manera activa en la sociedad. En la actualidad, podemos observar que hay personas mayores trabajando como voluntarios o cumpliendo tareas que benefician a la población. Conservan y transmiten nuestras costumbres y tradiciones. Por ello, es muy importante ser inclusivos, apoyar y respaldar a este grupo de población, pues de ellos podemos aprender mucho. Así es, todos los seres humanos somos importantes. Cada grupo de edad representa de manera distinta un factor de progreso. Los niños y jóvenes, por ejemplo, son el futuro de las naciones. En los países con pirámides progresivas es primordial atender los servicios educativos, creando suficientes escuelas para que nadie quede fuera y así contribuir a la sociedad con personas preparadas que posteriormente puedan brindar sus servicios en beneficio de la población.
El video también nos explica que hay una gráfica regresiva. Indica las necesidades de salud y alimentación y vivienda para las personas mayores, pues constituyen un grupo muy importante del conocimiento, experiencia y valores que han sido transmitidos de generación en generación y que han contribuido con sus enseñanzas a una sana convivencia. En cuanto a la pirámide desequilibrada, la migración continua retrasa el envejecimiento de la población, pues principalmente son los jóvenes quienes buscan una mejor oportunidad de empleo o acceso a la educación para elevar su calidad de vida y la de sus familias. A continuación les presentamos diferentes ejemplos de gráficas poblacionales. Deberán estar muy atentas y atentos. Será un juego muy divertido. Se llama Analiza qué tipo de gráfica es. Les explicaré las instrucciones. 1. Vamos a tener disponibles sobre el pizarrón 3 tipos de gráficas y el nombre del país al que pertenecen. Sobre el escritorio tendremos la información que corresponde a la descripción de la composición de población. 2. Cada maestra buscará la información sobre el escritorio que corresponda a su imagen. 3. Debemos darnos prisa, buscar en el escritorio y regresar al pizarrón para pegar nuestra información que explique perfectamente nuestra gráfica. 4. Al finalizar el juego decimos nuestro tipo de gráfica, el país al que corresponde y leemos la información sobre la composición de la población que representa la imagen. Perfecto, es un juego muy divertido y además podemos retomar todo lo revisado durante la sesión. En este momento asignaré los lugares. ¿Les parece? Maestra Brenda, le corresponde la primera gráfica de Etiopía. Maestra Liliana, le toca estar cerca de la gráfica de Japón. Y yo me colocaré a un lado de la gráfica de Estados Unidos de América. Ya en nuestros lugares, ahora nos toca ir al escritorio a buscar nuestra información. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Pirámide progresiva. Como pudieron ver, la maestra Brenda eligió la información correspondiente a la pirámide progresiva. La maestra Cayetana escogió los datos de la gráfica estacionaria y yo seleccioné información de la gráfica regresiva. Así es, en la gráfica de Etiopía se muestra la pirámide progresiva. La base es ancha porque hay un elevado crecimiento de población y predominan los jóvenes. Se ha mencionado en foros internacionales que esta situación es benéfica para los países en condiciones de pobreza, porque es momento de aprovechar que la mayor parte de la población puede trabajar. Sin embargo, en el caso de este país, este recurso humano está siendo desaprovechado porque ellos no cuentan con la infraestructura y empleos que su población exige, lo que genera que esa importante mano de obra migre hacia otros países, en este caso de Europa, y sean ellos los que aprovechen a esta población joven. La gráfica de Japón corresponde a una pirámide regresiva, pues es la base estrecha, porque ha disminuido el crecimiento de la población y predomina la población adulta mayor. Desde hace muchos años, el gobierno japonés comenzó a notar que cada vez había menos nacimientos y que su población empezaba a envejecer. Afortunadamente, sus previsiones fueron adecuadas, por ejemplo, en movilidad, de tal manera que la población no tiene que sufrir en el momento de desplazarse con medios de transporte no adecuados a una población mayor. Yo me decidí por la información de la gráfica estacionaria para el caso de Estados Unidos de América, pues la base es homogénea, el crecimiento de la población ha disminuido y predomina la población joven y adulta. Excelente. Identificamos perfectamente los ejemplos sobre diferentes tipos de composición en la población. Muy bien, con lo estudiado en esta sesión pudimos distinguir la estructura y composición de la población a través de las gráficas de población. Claro, y las implicaciones y desafíos a los que se enfrentan los países,
pues hay que considerar las necesidades e intereses de distintos grupos de edad. Si quieren ampliar la información de hoy o si necesitan resolver alguna duda, consulten su libro de texto en el tema Estructura y composición de la población. Pero antes de concluir, les queremos plantear el siguiente reto. Vamos a realizar la composición poblacional de su familia. En casa, levanten un conteo de su familia ampliada. Es decir, incluyan a las personas que viven con ustedes y a otros familiares. Pregúntenles por su edad y registren su género. Pueden incluir a sus tíos, sobrinos, abuelos o primos. Una vez que tengan los datos, deberán clasificarlos por edad y género. Elaboren su propia pirámide de composición de su familia. Compartan los resultados con sus familiares y traten de llegar a conclusiones sobre su composición. Realicen una lista de las necesidades de su familia por grupos de edad, ya que, como vimos, las necesidades varían dependiendo de esto. Comenten lo que descubrieron y contrasten sus resultados con los de sus compañeros. También averigüen si alguno de sus familiares han migrado o se han ido a vivir a otro país o estado. Muy bien, el día de hoy aprendimos a distinguir la composición de la población por género y grupos de edad a nivel mundial. Entre más informados y preparados estemos en cuanto a la estructura y composición de la población, podremos enfrentar situaciones futuras, así como responder a las necesidades que se demanden por parte de la población y con ello evitar problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Listo, por hoy hemos llegado al final, pero todavía nos queda mucho por aprender sobre la geografía de México y del mundo. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.